Necesito espacio. Me voy esta noche. La voz de Renata era fría, distante. Como si estuviera cancelando una cena, no terminando 7 años de matrimonio. Levanté la vista de los planos que estaba revisando en la mesa de la cocina. Ella estaba de pie junto a la puerta, con una maleta de diseñador en una mano y las llaves de su Lexus en la otra. No había lágrimas. No había ira. Solo, nada. Está bien, respondí, y volví mi atención al papel. Pude sentir su sorpresa. Esperaba ruegos, gritos, un drama. No le di nada. Hablo en serio, Tadeo, insistió, casi ofendida por mi calma. Necesito poner mi vida en orden. No me busques. Asentí. Como quieras, Renata. No te buscaré. Se quedó allí un segundo más, desconcertada. Luego, se dio la vuelta y oí el clic suave de la puerta principal al cerrarse. Unos días después, el jueves por la noche, los golpes frenéticos en la puerta principal hicieron temblar el marco. Eran las 9:30. Miré la cámara de seguridad. Era Renata. Pero no era la mujer elegante que se había ido. Estaba despeinada, pálida de ira, y sus ojos parecían lanzar fuego. Abrí la puerta, pero bloqueé la entrada con mi cuerpo. Antes de que pudiera decir una palabra, ella explotó. «Y mis tarjetas no pasan», gritó, con una voz aguda que apenas reconocí. Estaba con Bruno y unos clientes. Fui humillada. «¿Qué has hecho?» Para entender cómo llegamos a esa puerta, a esos gritos, tengo que llevarlos al principio. A mucho antes del Lexus, de las tarjetas Platino y de Bruno. Mi nombre es Tadeo. Mi historia no es bonita. No heredé nada. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años, dejando a mi madre sola en un pequeño apartamento de un dormitorio donde la calefacción fallaba la mitad del invierno. Aprendí lo que era el trabajo duro viéndola hacer malabares para que cada peso rindiera lo imposible. A los 22 años, yo estaba en las obras, 80 horas a la semana, comiendo polvo y sudando bajo el sol. No era una vida glamorosa, pero estaba construyendo algo. A los 25, ya dominaba la plomería, la electricidad, la estructura. Fue entonces cuando conocí a Eliseo y Mauro. Estábamos en la misma situación, éramos buenos con las manos, pero estábamos hartos de enriquecer a otros. A los 27, juntamos nuestros ahorros. $7,000 cada uno. Parecía una fortuna. Fundamos Constructores Triunfo. Nuestra oficina era mi garaje. Nuestra dieta era comida congelada y café recalentado. No teníamos red de seguridad. Éramos 3 tipos con manos callosas y un sueño. El punto de inflexión llegó 8 meses después. Conseguimos un trabajo mal pagado para remodelar una cocina. El cliente era Dante. Un abogado joven, pero brillante. Vio nuestro trabajo y nos dijo sin rodeos, son buenos en lo que hacen, pero sus contratos son un desastre legal. Una demanda y estarán en la calle. Le ofrecí remodelar su baño a cambio de asesoría. Se rió. Rechazó el trueque, pero nos ofreció una tarifa razonable, casi simbólica. Dante vio algo en nosotros. Él estructuró nuestra empresa, creó cláusulas de responsabilidad y redactó contratos que nos protegían. Se convirtió en un amigo y, sin saberlo, en el arquitecto de mi futura salvación. 5 años después, Constructores Triunfo era una empresa de 7 cifras con 32 empleados. Y fue justo antes de ese gran despegue, cuando todavía éramos solo 3 tipos en un garaje, que conocí a Renata. La conocí hace 7 años, en un pequeño evento de caridad. Yo estaba allí porque Dante me había insistido. Renata trabajaba en relaciones públicas para una startup. Era inteligente, vibrante, ambiciosa. Había una chispa en ella que me atrajo de inmediato. No me enamoré de su apariencia, aunque era hermosa. Me enamoré de su empuje. Ella entendía la lucha. O eso creía yo. Compramos la casa a mi nombre antes de casarnos, una decisión pragmática, ya que la empresa estaba creciendo y Dante me aconsejó mantener las finanzas separadas. Recuerdo una noche, al principio,
justo después de cerrar nuestro primer contrato decente. Apenas nos alcanzaba para pagar las facturas. No teníamos dinero para celebrar. Renata, con esa sonrisa astuta que yo adoraba, tomó los últimos $5 de mi billetera. Volvió con un paquete de pasta seca y una botella de vino tinto que costaba $3. La salsa la hago yo, dijo. Comimos en el suelo de nuestro apartamento casi vacío, bebiendo vino en vasos de plástico. Sacó una servilleta de papel y empezamos a trazar nuestros planes, la casa que tendríamos, los viajes que haríamos. Tú construirás el imperio, Tadeo, me dijo, y yo me aseguraré de que el mundo lo sepa. No me enamoré de una cazafortunas. Me enamoré de la mujer que comió pasta en el suelo conmigo y soñó en una servilleta. Y luego, la empresa explotó. Firmamos un contrato de $12 millones para una serie de remodelaciones comerciales. Mis ingresos se triplicaron, luego se cuadruplicaron. Y Renata cambió. El cambio fue sutil al principio. La mujer que entendía la lucha ahora despreciaba su propio trabajo. Es un ambiente tóxico, se quejaba cada noche. Mi jefe es un idiota. Mis colegas me envidian. No me valoran. Cariño, ¿por qué no buscas algo nuevo primero?, le sugerí una noche, genuinamente preocupado. Es arriesgado dejar tu puesto así como así. Ella me miró con una frialdad que nunca había visto. Tú no lo entiendes, Tadeo. Ya no tienes que preocuparte por esas cosas. No puedo enfocarme en mi futuro si sigo atrapada en ese presente. Renunció 2 días después. Renata necesitaba un propósito. Decidió que quería ser consultora de imagen personal. Siempre tuvo buen gusto, así que la apoyé. Invertí $30,000. No fue una pregunta, fue una exigencia. Certificaciones exclusivas, inventario inicial, un sitio web de lujo, sesiones de fotos. Estaba feliz de verla emocionada por algo. 6 meses después, el entusiasmo se había apagado. Los clientes eran demasiado exigentes. Montar un negocio real era agotador. El sitio web acumulaba polvo. Pero los gastos no se detuvieron. Empezaron las compras compulsivas. Ropa, bolsos, zapatos. Cenas caras con contactos. Un día, revisando los estados de cuenta, vi un cargo de $4,700 en una sola boutique. Cuando la confronté esa noche, ella ni siquiera parpadeó. Es inversión de marca, Tadeo, dijo, como si hablara con un niño. Tengo que verme de cierta manera. Tú no entiendes de marketing. Fue entonces cuando Griselda entró en escena. Griselda era la peor pesadilla de un hombre casado. 37 años, 2 divorcios muy lucrativos. Era una mujer que nunca había trabajado un día en su vida adulta, pero vivía en un lujo que empequeñecía el nuestro. Se convirtió en la gurú de Renata, su mentora de vida. El lema de Griselda era simple: los hombres deben proveer, querida. Es lo mínimo. Nunca dejes que un hombre controle el dinero. La influencia de Griselda fue inmediata. De repente, mi esposa, la que comió pasta en el suelo, ahora creía que merecía todo sin mover un dedo. Nuestra intimidad, que había sido intensa, desapareció. Pasamos de varias veces por semana a una vez cada 2 semanas. Luego, una vez al mes. Siempre se sentía como un favor. Cuando intentaba hablar de ello, ella se ponía a la defensiva: ¿es en lo único que piensas? Estoy estresada. La gota que derramó el vaso fue la visita de mi madre. Mi madre, una mujer humilde y buena, vino a cenar. Le trajo a Renata un chal que ella misma había tejido durante semanas. Renata sonrió, le dio las gracias y lo guardó. Más tarde esa noche, la oí reírse por teléfono con Griselda, en la otra habitación. No lo vas a creer, decía entre risas. ¿Un chal tejido a mano? ¿En qué siglo cree que vive esa señora? Encontré el chal arrojado en el fondo de un armario 2 días después, debajo de una pila de bolsas de compras vacías. La mujer de la que me enamoré ya no estaba. En su lugar había una extraña fría y arrogante. Poco después del incidente del chal, Renata anunció que su negocio de consultoría estaba pivotando.
Iba a centrarse en marcas de fitness. Tengo un nuevo cliente, anunció, más emocionada de lo que la había visto en meses. Se llama Bruno. Es un entrenador personal muy conocido en Instagram. Bruno. El nombre empezó a aparecer en todas partes. Las sesiones de consultoría de imagen con Bruno duraban horas. A veces, Renata no volvía a casa hasta después de las 10 de la noche. Cuando le preguntaba cómo había ido, ella respondía vagamente, agotador. Estamos definiendo su marca. Empezó a ocultar su teléfono. Si yo entraba en la habitación mientras ella enviaba mensajes, volteaba la pantalla rápidamente. Y luego estaba el olor. Volvía a casa oliendo a una colonia masculina cara, una que yo no usaba. Una noche, intenté abrazarla y me apartó. Hueles a sudor de la obra, dijo con asco. Ella, en cambio, olía a Bruno. Por curiosidad, busqué el Instagram de Bruno. Era exactamente lo que esperaba. Un tipo genérico, musculoso, con una sonrisa falsa y bronceado artificial. Su perfil era una sarta de frases motivacionales vacías y fotos sin camisa. Pero algo me llamó la atención, en sus historias destacadas, presumía de un reloj nuevo y caro, uno que yo reconocí. Renata lo había comprado con la tarjeta platino la semana anterior, diciendo que era inventario para clientes. La duda me estaba carcomiendo. ¿Era yo el problema? ¿Estaba trabajando demasiado? ¿La había descuidado? Intenté hablar con ella, planear una cena, unas vacaciones. Ella siempre estaba ocupada. Tengo que ir al gimnasio, decía. Tengo una reunión con Bruno. Un martes, mi socio, Eliseo, me detuvo en la oficina. Eliseo era el más tranquilo de los tres, un hombre de familia. Tadeo, dijo, cerrando la puerta. Te veo distraído. Estás cometiendo errores. ¿Está todo bien en casa? Intenté restarle importancia, pero él insistió. Escucha, hermano. Mi primo pasó por esto. Perdió la mitad de su empresa por una situación así. Ella lo limpió. Solo te digo que tengas cuidado. Protege lo tuyo. Protege lo nuestro. La advertencia de Eliseo fue como una bofetada de agua fría. Me di cuenta de que había estado ignorando las señales, esperando que la mujer de la pasta volviera. Esa noche, dejé de ser un esposo confundido y empecé a ser un empresario protegiendo su inversión. Comencé a documentar todo. Cada noche que llegaba tarde. Cada gasto inexplicable. Cada excusa. Un jueves por la tarde, llegué a casa temprano. Una entrega de material se había retrasado y la obra estaba parada. Entré por la puerta trasera. Silencio. Oí voces en la cocina. Eran Renata y Griselda. Me detuve en el pasillo, fuera de la vista. No fue intencional al principio, pero lo que oí me heló la sangre. Solo asegúrate de organizar bien tu salida, decía Griselda, con su tono de sabelotodo. Mi abogado dice que la clave es demostrar abuso financiero o abandono emocional. Di que te sentías sola. Que él solo trabajaba. Hubo una pausa. Oí el tintineo de los cielos en un vaso. Estoy en eso, respondió Renata. Su voz era tranquila, calculadora. Pero Tadeo es listo. No suelta el dinero fácil. No seas tonta, replicó Griselda. Tú tienes derecho. Eres su esposa. Tienes que conseguir acceso a las cuentas de la empresa. Demostrar que ayudaste a construirla. ¿Y Bruno? Preguntó Renata, y mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Bruno? Está presionando, suspiró Renata. Dice que ya no quiere esconderse. Quiere que deje a Tadeo ya. Que se espere, espetó Griselda. Los hombres guapos son estúpidos. Primero asegura el dinero. Tienes que conseguir que Tadeo te dé más control. Luego, simplemente dile que necesitas espacio. Que estás confundida. Se lo tragan siempre. Llora un poco. Funciona. Sentí un frío glacial recorrer mi columna vertebral. Esto no era un desliz. No era una confusión. Era un plan.
Un golpe corporativo usando mi matrimonio como arma. Me di la vuelta, salí de la casa tan silenciosamente como entré, me subí a mi camioneta y conduje sin rumbo durante 1 hora. La tristeza que había sentido se evaporó. En su lugar, quedó una ira fría y pura. La mujer de la que me enamoré no solo estaba muerta. Estaba siendo suplantada por una estafadora. Y si querían jugar a los negocios, yo era mucho mejor en eso que ellas. Mi primera llamada fue a Dante. Dante, soy Tadeo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Tenías razón. Necesito verte. Ahora. 1 hora después, estaba en su oficina. Le conté todo. La conversación que escuché, Bruno, los gastos, Griselda. Dante escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Bien, dijo con calma. Están planeando un divorcio hostil para quitarte la empresa. Están fabricando un caso de contribución y abuso emocional. Tenemos que adelantarnos. Legalmente. La estrategia que trazamos esa tarde fue metódica, precisa y brutal. Primero, los bienes. Dante fue claro. La empresa y la casa son bienes prematrimoniales. Están a tu nombre. Están protegidos. Hizo una pausa. Pero, Renata puede, y lo hará, reclamar el aumento de valor de la empresa durante el matrimonio. Dirá que sus contactos de relaciones públicas y su apoyo en casa te permitieron a ti ganar ese dinero. Segundo, el plan. Vamos a refutar eso, dijo Dante. Necesitamos un auditor, ahora mismo, que prepare un informe demostrando que el crecimiento de la empresa se debe exclusivamente a tu trabajo, a tus contratos preexistentes y a las inversiones de la propia empresa. No a ella. Y luego, la parte difícil. Tadeo, esto es crucial, dijo Dante, mirándome fijamente. Instala cámaras en las áreas comunes de tu casa. Sala, cocina, entrada. Es tu casa. Es completamente legal. Necesitamos documentar su comportamiento. Cada rechazo íntimo, cada noche que esté fuera, cada conversación telefónica sospechosa que tenga en la sala. Documenta cada gasto exorbitante. Necesitamos probar 2 cosas, abandono del hogar e infidelidad. Esa noche, compré 3 pequeñas cámaras de seguridad. Mientras las instalaba, una en la estantería de la sala, otra en la cocina, me sentí sucio. ¿En esto me había convertido? ¿Espiando a mi propia esposa en mi propia casa? Por un momento, dudé. Recordé la pasta en el suelo. Pero luego recordé la voz de Griselda, se lo tragan siempre. Dante lo llamaba evidencia. Yo sentía que era veneno. Pero era el antídoto que necesitaba. Las siguientes 3 semanas fueron un infierno silencioso. Vivía con la enemiga, fingiendo normalidad. Mientras tanto, las cámaras grababan. Grababan a Renata llegando a las 2 de la mañana, riéndose por teléfono. Grababan sus negativas frías cuando intentaba tocarla. Grababan sus largas conversaciones con Griselda sobre lo que merezco. El auditor de Dante trabajaba en silencio, rastreando cada centavo. Recopilé los recibos de los regalos para Bruno, el reloj, ropa cara, incluso una escapada de fin de semana a un resort que ella llamó viaje de negocios. La prueba final llegó una noche mientras Renata se duchaba. Su teléfono, que nunca dejaba solo, vibró en la mesita de noche. La pantalla se iluminó. Un mensaje de Bruno. No puedo esperar a la próxima semana, cuando ya no tengamos que escondernos. Tomé una foto de la pantalla con mi propio teléfono. La trampa estaba lista. La evidencia era irrefutable. Ahora, solo tenía que esperar a que ella hiciera su movimiento. El lunes siguiente por la noche, decidí actuar con normalidad. Estaba en la cocina, preparando la cena. Irónicamente, estaba haciendo pasta. La tensión de las últimas 3 semanas era casi insoportable, pero sabía que estaba cerca del final. Renata llegó a casa más tarde de lo habitual. Ni siquiera me miró. Pasó de largo, con el teléfono pegado a la oreja, susurrando. Dejó su bolso de diseñador en la silla y se sirvió un vaso de agua.
Yo seguí cocinando. El silencio se prolongó durante 1 minuto. Entonces, soltó la bomba. Necesito espacio. Me voy esta noche. Dejé la cuchara de madera sobre el mostrador. Me giré lentamente. La miré. No había tristeza en sus ojos. No había conflicto. Solo una determinación fría. Era la mirada de alguien que ejecuta un plan de negocios. Sentí una extraña calma. El momento que Dante y yo habíamos preparado finalmente había llegado. Está bien, dije. Mi calma la descolocó visiblemente. Frunció el ceño. ¿Así nada más? ¿Está bien? Me encogí de hombros. ¿Qué quieres que diga, Renata? Si necesitas espacio, necesitas espacio. Voy a quedarme con un amigo por un tiempo, dijo, un poco vacilante ahora. Está bien, repetí. Ella esperaba una pelea. Esperaba que yo rogara. Eso habría alimentado su narrativa de esposo controlador. No se lo di. Pregunté, con la voz más neutral que pude fingir, ¿a dónde irás? Ella cometió el error que estaba esperando. Con un toque de arrogancia, pensando que tenía todo el control, dijo, Bruno. El entrenador. Tiene una habitación de invitados. Me deja quedarme allí mientras, aclaro mi mente. Ya veo, dije. La habitación de invitados. Ella asintió, ahora más segura. Hablo en serio, Tadeo. No me busques. No te preocupes. No lo haré. Agarró su maleta, que ya debía tener lista en el auto. Tomó las llaves del Lexus RX 350. Ese era el SUV de lujo que la empresa pagaba, un arrendamiento de $1,100 al mes. Oí el clic suave de la puerta principal. Unos segundos después, el rugido silencioso del motor del Lexus al arrancar y alejarse. Me quedé solo en la cocina. El olor de la salsa de tomate llenaba el aire. Apagué el fuego. No tenía hambre. Mi primera llamada no fue a mi madre, ni a mis socios. Fue a Dante. Se ha ido, le dije, mirando por la ventana la noche vacía. Está en casa de Bruno. Dijo que no la buscara. Escuché a Dante teclear algo en su computadora. Perfecto. Es abandono de hogar con causa de infidelidad. Lo tenemos. Empezamos mañana por la mañana. Descansa, Tadeo. Hiciste lo correcto. Colgué el teléfono. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. El martes por la mañana fue la mañana más productiva que había tenido en años. Dante presentó la demanda de divorcio a primera hora, citando abandono de hogar e infidelidad. Adjuntó las primeras pruebas clave, mi declaración jurada, la foto del mensaje de Bruno y los registros de las cámaras de seguridad de ella saliendo con sus maletas. Una vez que la demanda estuvo registrada en la corte, activé la segunda fase del plan, la congelación financiera total. Me senté en mi oficina con una taza de café solo y mi teléfono. Llamada número 1, el banco. Buenos días, hablo para cancelar una tarjeta de crédito adicional en mi cuenta Platino, a nombre de Renata. Claro, señor Tadeo. ¿El motivo? Actividad fraudulenta. Entendido. La tarjeta ha sido bloqueada permanentemente. 5 minutos. Llamada número 2, el otro banco. Hola, necesito bloquear la tarjeta Visa Black adicional. Mismo procedimiento. Cancelada. Llamada número 3, mi contable. Ernesto, buenos días. Por favor, cancela la transferencia automática mensual de $4,000 de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Renata. De inmediato. Entendido, jefe. ¿Algún problema? Nada que no estemos manejando. Gracias, Ernesto. Cancelada. Llamada número 4, la compañía telefónica. Hola, quiero hacer un ajuste en mi plan familiar. Necesito desactivar el roaming internacional y los datos premium para la línea que termina en 555 a 1234. Claro, señor. ¿La usuaria está al tanto?
La usuaria ya no tiene autorización. Hecho. Los servicios premium están desactivados. Renata y Griselda tenían planeado un viaje de inspiración a Milán la próxima semana. Eso se acabó. Llamada número 5, de vuelta a mi contable, Ernesto. Ernesto, soy yo de nuevo. El Lexus RX 350, arrendamiento a nombre de la empresa. Inicia el proceso de recuperación del vehículo. Está siendo utilizado por una persona no autorizada, Renata. Ella ya no tiene ninguna relación con la compañía. Contacta a la financiera y a la agencia de recuperación si es necesario. Fuerte y claro, Tadeo. Cancelado. En el transcurso de una hora, había desmantelado metódicamente el estilo de vida que ella creía merecer. Cambié la contraseña de Netflix, de Amazon Prime, y lo más importante, el código de la alarma de la casa. Transferí el pequeño saldo que quedaba en nuestra cuenta conjunta, que yo siempre fondeaba y ella siempre vaciaba, a mi cuenta personal. No era venganza. Era protección de activos. Ella había tomado una decisión de negocios al dejarme, yo estaba tomando las mías. Esa noche, me senté en mi sala de estar, ahora silenciosa. Vi una película de acción que Renata siempre había odiado. Comí pizza directamente de la caja. Y por primera vez en un año, dormí 8 horas seguidas, profundamente, sin sueños. Pasaron 3 días. 3 días de glorioso silencio. Fui al gimnasio antes del trabajo. Hablé con mi madre por teléfono durante 1 hora, sin interrupciones. Eliseo y Mauro notaron el cambio en mí. Te ves más ligero, jefe, dijo Mauro. Estaba recuperando mi vida. El jueves por la noche, acababa de llegar del gimnasio. Eran las 9:30 de la noche. Estaba en la cocina, preparándome un batido de proteínas, cuando oí los golpes. No eran golpes normales. Eran golpes violentos, frenéticos, con el puño cerrado. Alguien estaba tratando de derribar la puerta. Miré el monitor de la cámara de seguridad de la entrada. Era Renata. Pero no la Renata impecable que se había ido. Su cabello estaba revuelto, su maquillaje corrido. Parecía haber estado llorando, pero ahora solo había ira. Una ira pura y primitiva. El Lexus no estaba. Debía haber venido en un Uber. Caminé calmadamente hacia la puerta. Respiré hondo. Abrí la puerta, pero me planté firmemente en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo. El olor a alcohol barato me golpeó primero. Tadeo, gritó, y su voz se quebró. Antes de que yo pudiera decir nada, ella se abalanzó. Mis tarjetas no pasan. ¿Te das cuenta? Fui humillada. La miré, sin expresión. Estaba con Bruno. Con sus clientes más importantes. En el restaurante más caro de la ciudad. Y la tarjeta fue rechazada. ¿Qué has hecho? Hablé con calma, mi voz baja. Todas las tarjetas y transferencias fueron canceladas, Renata. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédula. Tú no puedes hacer eso. Ya lo hice, respondí. Decidiste irte. Decidiste que ya no eras parte de esta casa ni de esta vida. Por lo tanto, ya no eres parte de mis finanzas. Fue como si la hubiera golpeado. Se tambaleó hacia atrás. El pánico comenzó a reemplazar a la ira. Empezó la actuación. No. Tadeo, no, su voz cambió a un gemido lastimero. Estamos casados. La mitad de todo esto es mío. Mi abogada te va a destruir. Te quitaré todo. Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Tu abogada? Pregunté. Hablas de la abogada de Griselda, ¿verdad? La que te dijo que dijeras que necesitabas espacio, punto. Envié un mensaje de texto rápido. Aquí. ¿De qué hablas, Ciseo? Mi abogado, Dante, presentó la demanda de divorcio el martes por la mañana, Renata. Citando abandono de hogar e infidelidad. El color desapareció por completo de su rostro. Ahora era pánico puro. No. Espera. Yo solo,
solo necesitaba espacio. Estaba confundida. Bruno es solo un amigo. Me está ayudando. Un amigo, sonreí, una sonrisa sin alegría. Saqué mi teléfono. Reproduje la grabación de audio de su conversación con Griselda en la cocina. Su propia voz, fría y calculadora, hablando del plan. Su boca se abrió y cerró, sin sonido. Y esto, dije, mostrándole la foto de la pantalla de su teléfono. El mensaje de Bruno. No puedo esperar a la próxima semana, cuando ya no tengamos que escondernos. En ese preciso instante, un hombre con traje se acercó por el sendero. S.R. Renata, dijo el hombre cortésmente. Renata se giró, confundida. Ese sí. Ha sido notificada. El hombre le entregó el grueso sobre con los papeles del divorcio. Renata miró los papeles, luego me miró a mí. La actuación se desvaneció. El pánico se fue. Lo que quedó fue un odio frío y desnudo. Comprendió que la partida había terminado. Que ella no era la jugadora, era el peón. Te vas a arrepentir de esto, Tadeo, Ciceo. Te lo juro. Sin mí, seguirías siendo un simple albañil de mierda. Pateó una de las macetas de terracota de mi porche. La maceta se hizo añicos, pero ella gritó de dolor. Llevaba tacones y claramente se había lastimado el pie. Se alejó cojeando, gritando maldiciones, mientras intentaba sacar su teléfono para llamar a un Uber. Una escena patética y digna de un premio. Cerré la puerta, eché el cerrojo y por fin, el silencio volvió. La guerra había comenzado. La humillación de Renata en la puerta principal se transformó en una campaña de desprestigio total, orquestada, por supuesto, por Griselda. Primero, las llamadas. Griselda me llamó al día siguiente desde un número oculto. Eres un cobarde, gritó, sin siquiera saludar. ¿Cómo te atreves a cortarle el dinero a tu esposa? Ella te ayudó a construir ese negocio. Y merece la mitad. Dejé que terminara su rabieta. Luego, respondí con la misma calma fría que había usado con Renata. Griselda, dije, interrumpiéndola. Sé exactamente quién eres. Vives de exprimir a tus exmaridos. Hablemos claro. 1. Renata se fue voluntariamente con su amante, Bruno. Lo tengo grabado. Silencio al otro lado. 2. Continué, cuando yo fundé esta empresa, Renata estaba ocupada en su trabajo de relaciones públicas, del cual renunció. Cuando yo trabajaba 80 horas a la semana, ella estaba en el spa. Ella no construyó nada. 3. Si vuelves a llamarme, incluiré tu nombre en la demanda por conspiración para cometer fraude. Colgué. Luego, comenzó la guerra sucia en línea. El perfil de Instagram de Renata cambió de la noche a la mañana. Su biografía ahora decía, sobreviviente. Sanando del abuso financiero y el control narcisista. Empezó a publicar frases vagas sobre hombres que te castigan con dinero y la lucha por la independencia. Una semana después, Griselda le ayudó a lanzar una campaña de GoFundMe. El título, Escapando del abuso financiero. La meta, $50,000 para costos legales y un nuevo comienzo. Dante se encargó de eso. Envió una carta de cese y desista a la plataforma, adjuntando la demanda de divorcio, el informe de sus gastos personales, más de $120,000 en un año, y la prueba de abandono voluntario. El GoFundMe fue cerrado en 24 horas. Había recaudado $237. Luego, vinieron las reseñas falsas. Docenas de reseñas de una estrella aparecieron en la página de Google de Constructores Triunfo. Cuentas nuevas, sin historial. Contratista ladrón, usan materiales de mala calidad, el jefe, Tadeo, acosó a mi esposa. De nuevo, Dante manejó la situación. Presentó pruebas a Google de que era un ataque coordinado y difamatorio relacionado con un litigio personal. Las reseñas desaparecieron. La desesperación de Renata aumentó. Un día, recibí una llamada frenética de mi capataz de obra. Jefe, es tu esposa. Está aquí, en la obra del centro. Está tratando de hablar con el cliente.
Está diciendo que la empresa está en bancarrota. Llama a seguridad, le dije. Échala. Si no se va, llama a la policía. Llegué 20 minutos después. La vi sentada en el auto de Griselda, al otro lado de la calle, observando. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuídate, imbécil. Sé gente que puede arruinarte la vida. Reenvié el mensaje a Dante. Añade esto al expediente de amenazas, le escribí. La desesperación la estaba volviendo descuidada. La ofensiva final de Renata fue usar a su madre. Una tarde, mi asistente me dijo que la madre de Renata estaba en la recepción, llorando. Suspiré. Déjala pasar. La señora entró, secándose las lágrimas. Siempre me había llevado bien con ella, una mujer decente, aunque débil, manipulada por su hija. Tadeo, hijo, empezó, su voz temblando. Tienes que parar esto. Ella cometió un error. Un error terrible. Pero la estás castigando demasiado. Se sintió sola, hijo. Tú trabajas tanto. La detuve, con suavidad pero con firmeza. Señora, le dije. La respeto, así que seré honesto. Renata no estaba, sola. Estaba con Bruno, su entrenador personal, en cuya cama se acostó la misma noche que me dejó. Su rostro palideció. Renata tenía $4,000 al mes de dinero personal, además de tarjetas de crédito ilimitadas que gastaba en lujos. Dejó todo eso voluntariamente por un entrenador personal. Eso no es sentirse sola o cometer un error. Es un mal cálculo. Lamento mucho que ella la haya engañado a usted también, pero esta demanda sigue adelante. Se fue sin decir una palabra más. Finalmente, llegó el día en que Renata tenía que recoger sus cosas. Dante insistió en que todo fuera programado, con testigos. Renata llegó, flanqueada por Griselda como su guardaespaldas y Bruno como su mula de carga. Dante y un asistente legal de su firma estaban allí, con una lista y una cámara de video para grabar todo. Fue una comedia trágica. Renata intentó llevarse cosas que no eran suyas. Trató de tomar mi reloj Rolex. Yo te lo elegí, alegó. Fue un regalo de Eliseo y Mauro cuando cerramos el contrato de Westbrook, respondí con calma. Dante tiene la tarjeta firmada por ellos. Griselda no paraba de hacer comentarios sarcásticos. ¿Te vas a quedar con ese cuadro? Renata lo eligió. No tienes gusto sin ella. Pero la mejor parte fue el final. Después de una hora, tenían unas 10 bolsas de diseñador, 4 maletas enormes y varias cajas de zapatos. Bruno, el macho alfa, empezó a sudar mientras intentaba meter todo en su auto. Resulta que el entrenador exitoso conducía un Audi A3 usado, modelo 2016. El maletero era diminuto. Vi a Bruno, con sus músculos de gimnasio, luchando por encajar una bolsa Chanel en un espacio imposible, mientras Renata le gritaba y Griselda le daba instrucciones inútiles. No pude evitarlo. Me apoyé en el marco de la puerta. El Lexus RX 350 habría sido útil hoy, no, comenté en voz alta. Renata me lanzó una mirada asesina. Al final, tuvieron que pedir un Uber XL para llevarse la montaña de inversiones de marca de Renata. 6 meses después, estábamos en la corte. Los meses intermedios habían sido una lluvia de demandas ridículas por parte de la abogada de Renata, la misma de Griselda, exigiendo $10,000 al mes en pensión temporal y el uso exclusivo de la casa. Dante las había aplastado todas. El día del juicio, Renata apareció vestida como una monja. Un vestido gris, sin escote, cabello recogido, maquillaje mínimo. Era la actuación de su vida, la esposa devota y sacrificada. Su abogada dio un discurso conmovedor sobre cómo Renata había sacrificado su prometedora carrera para apoyar mi empresa, cómo había sido mi roca y cómo yo la había controlado financieramente. Exigía la mitad del valor de la empresa, la casa y una pensión vitalicia. Entonces, fue el turno de Dante. Dante no es un abogado, es un cirujano. Fue preciso, metódico y demoledor. Señoría,
comenzó, la defensa pinta un cuadro de sacrificio. Permítanos presentar la realidad. 1. El informe del auditor. Demostró, gráfico tras gráfico, que el crecimiento de la empresa se basaba al 100% en contratos gestionados por Tadeo y en el trabajo de los socios, antes y durante el matrimonio. 2. Los extractos bancarios. La señora Renata afirma que fue controlada financieramente, dijo Dante. Aquí tenemos extractos que muestran más de $120,000 en gastos personales de lujo, solo en el último año. ¿Es eso control financiero? 3. La infidelidad. Los mensajes de Bruno. Las fotos. Los recibos del resort. 4. El abandono. El video de la cámara de seguridad de Renata saliendo con sus maletas, por su propia voluntad, la noche que se fue a vivir con su amante. La abogada de Renata intentó objetar, pero Dante fue impecable. La jueza, una mujer mayor que lo había visto todo, ni siquiera se tomó un receso. Señora Renata, dijo la jueza, mirándola por encima de sus gafas. Sus afirmaciones de sacrificio son insultantes. La evidencia muestra que usted vivió una vida de lujo, financiada por su esposo, mientras planeaba activamente defraudarlo. La sentencia fue rápida. La empresa y la casa, al ser bienes prematrimoniales, eran mías. Punto. Renata no recibiría pensión de ningún tipo. Debido a la infidelidad y el abandono, solo recibiría un pago único mínimo, basado en una fórmula estatal, que era menos del 5% de lo que pedía. La expresión de Renata fue inolvidable. Al salir de la sala, mientras Renata y Griselda murmuraban furiosas, escuché a Bruno decirle a Renata, en voz baja pero urgente, «Renata, tenemos que hablar seriamente de la renta. Han pasado 8 meses desde el juicio. Vendí la casa. Era demasiado grande y estaba llena de fantasmas. Compré un loft moderno en el centro, cerca de la oficina. El negocio va mejor que nunca, cerré 2 contratos importantes porque, por primera vez en años, tengo toda mi atención en el trabajo. Eliseo y Mauro están felices. Incluso he empezado a restaurar un auto clásico, un sueño que Renata siempre despreció. Mi vida está en paz. Hasta hace 3 semanas. Sonó el timbre de mi loft un martes por la noche. Miré la cámara. Era Renata. Sola. Sin maquillaje de marca. Sin el Lexus. Sin Griselda. Sin Bruno. Sin arrogancia. Abrí la puerta, pero me quedé en el marco. Se veía demacrada. Tadeo, dijo, su voz apenas un susurro. Necesito ayuda. No dije nada. Bruno me echó, continuó, las lágrimas brotando. Griselda. Griselda me convenció de invertir el dinero del acuerdo en un negocio suyo. Desapareció. El dinero desapareció. No tengo dónde ir. Mis padres no me hablan. Levantó la vista, sus ojos buscando desesperadamente a la mujer de la pasta. Cometí un error terrible, sollozó. Era joven, estúpida. Estaba influenciada. ¿Podríamos intentarlo de nuevo? Sé lo que perdí. Casi me río. La miré, y ya no vi a la mujer que amé, ni a la villana que me odió. Solo vi a una extraña. No, Renata, dije, mi voz tranquila, sin ira. No va a pasar. Entonces, ¿puedes prestarme algo de dinero?, suplicó. Solo hasta que me estabilice. Lo juro. La miré por última vez. Querías espacio, Renata. Querías independencia. Ahora las tienes. Buena suerte. Cerré la puerta para siempre. Mientras escuchaba sus sollozos al otro lado, no sentí culpa. No sentí alegría. Solo sentí cierre. Sé que legalmente hice lo correcto. Protegí lo que construí con mis propias manos. Pero a veces, en la noche, me pregunto, ¿fui demasiado cruel al cerrar esa puerta al final? ¿Debería haberle dado algo de dinero para que reiniciara su vida, o ella merecía exactamente el destino que construyó para sí misma? Gracias por escuchar mi historia.
Si te gustó, deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para más.